Hay heridas que no nacen porque alguien nos rechazó. Nacen cuando empezamos a creer que ya no somos dignos de volver. Con el tiempo, muchas personas cargan una culpa silenciosa por decisiones que tomaron, por oportunidades perdidas, por errores que todavía las acompañan. Y casi sin darse cuenta dejan de avanzar porque sienten que ya es demasiado tarde para comenzar de nuevo. Existe una antigua parábola que millones conocen, pero muy pocos han descubierto que quizás el hijo pródigo nunca fue el verdadero protagonista. Durante siglos, millones de personas escucharon esta parábola creyendo que era la historia de un hijo que se alejó de su hogar. Y sin embargo, hay un detalle que casi todos pasan por alto. Si el verdadero mensaje fuera solamente el error del hijo, ¿por qué el relato dedica tanto espacio al padre? ¿Por qué su espera? ¿Por qué su abrazo? ¿Por qué su silencio? Tal vez porque la historia nunca quiso hablar únicamente de alguien que se perdió. Quiso revelar algo mucho más profundo. Algo que permanece intacto incluso cuando creemos haberlo arruinado todo. Quizás el hijo representa una parte de nosotros, pero existe otro personaje que sostiene toda la parábola. Y comprender quién es puede cambiar para siempre la manera en que entiendes tu propia vida. Imagina la escena. Un padre permanece junto al camino. Los días pasan, las estaciones cambian, las personas siguen con sus vidas, pero cada tarde sus ojos vuelven a mirar hacia el mismo horizonte. No porque se niegue a aceptar la realidad, sino porque nunca dejó de creer que su hijo encontraría el camino de regreso. Mientras tanto, muy lejos de allí, un joven intenta llenar el vacío con nuevas experiencias. Busca libertad, busca placer, busca reconocimiento. Pero cuanto más corre hacia afuera, más lejos se siente de sí mismo, hasta que un día ocurre algo inesperado. No encuentra una nueva respuesta, se encuentra a sí mismo y decide volver. Pero aquí aparece el detalle que cambia por completo la historia. Antes de que el hijo pronuncie una sola palabra, el padre ya está corriendo hacia él. No espera explicaciones, no exige pruebas, no recuerda los errores, simplemente lo abraza. Quizás porque el verdadero viaje nunca consistió en regresar a una casa. Consistió en recordar un vínculo que jamás había sido destruido. Tal vez el hijo no volvió porque finalmente fue aceptado. Volvió porque descubrió que en realidad nunca había dejado de ser esperado. Y entonces comprendes que la parábola nunca quiso despertar culpa, quiso despertar conciencia. Porque el hijo no solo estaba lejos de su padre, estaba lejos de sí mismo. Y el padre no representa únicamente a alguien que perdona. Representa aquello que permanece íntegro, incluso cuando nosotros olvidamos quiénes somos. Tal vez por eso nunca dejó de esperar,
no porque ignorara los errores del hijo, sino porque veía más allá de ellos. Quizás el verdadero regreso nunca consistió en caminar de vuelta hacia una casa. Consistió en regresar a la propia conciencia. Porque nadie puede construir una vida nueva mientras siga creyendo que está definido por su pasado. Y tal vez el abrazo más importante nunca fue el del Padre, sino el que por fin eres capaz de darte a ti mismo cuando recuerdas quién eres en esencia. Y quizás esa sea la parte de la parábola que millones leen, pero muy pocos llegan a sentir. Y quizás aquí la neurociencia nos ayuda a comprender por qué esta parábola sigue siendo tan actual. El cerebro humano no almacena solamente recuerdos, también construye una historia sobre quienes creemos ser. Cada experiencia, cada error y cada logro van formando una identidad que repetimos una y otra vez en nuestro diálogo interior. El problema aparece cuando esa historia deja de describir lo que vivimos y comienza a definir lo que creemos que merecemos. Si durante años repetimos, fracasé, arruiné mi vida, o ya es demasiado tarde para mí, el cerebro tiende a interpretar el presente desde ese mismo relato. No porque sea una condena inevitable, sino porque la mente busca coherencia con la identidad que ha construido. Quizás por eso el verdadero regreso del hijo no comenzó cuando vio la casa a lo lejos. Comenzó cuando dejó de identificarse únicamente con su caída. Toda transformación profunda empieza cuando cambia la historia desde la que interpretamos nuestra propia vida. Porque el cerebro puede aprender nuevas habilidades, pero también puede aprender una nueva forma de comprender quién eres. Y desde ese lugar comenzar a elegir de manera diferente. Ahora me gustaría que hicieras algo diferente. Por un instante, deja de pensar en las personas que te hirieron, en las oportunidades que perdiste. Mira solamente hacia adentro. ¿Qué historia sigo contando sobre mí? ¿Es una historia que me permite crecer o una que me mantiene detenido? Respira profundamente, porque quizá no puedas cambiar todo lo que ocurrió, pero siempre puedes decidir desde qué lugar interpretar lo que viviste. Y esa decisión transforma la manera en que miras el presente. Tal vez el regreso más importante no sea volver a un lugar, sea volver a la persona que existe debajo del miedo, de la culpa y de las etiquetas que fuiste acumulando con los años. Porque nadie puede escribir un nuevo capítulo mientras siga creyendo que es únicamente la suma de sus antiguos errores. Y quizás hoy no sea el día de cambiar toda tu vida. Quizás sea simplemente el día de dejar de llamarte por un nombre que ya no describe quién eres. Tal vez el verdadero milagro de esta parábola nunca fue el regreso del hijo. Fue el descubrimiento que jamás había perdido aquello que realmente importaba.
Durante mucho tiempo creyó que su identidad estaba definida por sus errores, pero el amor del Padre le recordó algo que él había olvidado. El valor de una persona no desaparece cuando se equivoca, solo queda oculto bajo el miedo, la culpa y las historias que aprende a repetir sobre sí misma. Quizás por eso el Padre nunca fue un personaje más. Representa esa parte de la conciencia que jamás deja de reconocer quién eres, incluso cuando tú ya no puedes verlo. Y tal vez la parábola termine haciéndonos una sola pregunta. Si hoy regresaras a ti mismo, ¿serías capaz de recibirte con el mismo abrazo? Mantente firme, mantén este instinto soberano.